También vamos a tocar otros capítulos, pero vamos a comenzar con el capítulo 1. Hoy vamos a hablar especialmente acerca de la iglesia. Y vamos a hablar sobre el origen de la iglesia y también sobre su fundamento de la iglesia, dónde debe ser edificada la iglesia, y después estaremos hablando acerca de la función de la iglesia. Y finalmente hablaremos sobre la unidad de la iglesia. Y esto lo dice Efesios, el libro de Efesios. Inclinen su rostro, hermanos, oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, cada vez que leemos tu palabra, cada vez que entonamos alabanzas a ti, vemos, Señor, que tú eres maravilloso, hermoso. Tú eres bondadoso, misericordioso y justo, Señor. Por eso venimos a ti para oír tu palabra, que son instrucciones para nuestra vida. Instrucciones, Señor, para entender cómo caminar en esta vida, Señor. Tu palabra nos da dirección. Tu palabra nos guía, nos instruye para tener una vida cristiana. Gracias, Señor, en este día. Oramos, pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón y recibamos tu palabra con esa sencillez de espíritu, Señor. Así oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay quienes dicen, hermanos, que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Pero eso es falso. Hay también quienes piensan que la iglesia del Antiguo Testamento no es iglesia. Algunos piensan así. Pero es la iglesia del Señor del Antiguo Pacto. Y nosotros somos la iglesia de Dios en el Nuevo Pacto. ¿Cómo se origina la iglesia? La iglesia, hermanos, es el fruto de la palabra de Dios, como escuchamos ayer. Es el fruto de la palabra. La iglesia comienza con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia no comienza en el Antiguo Testamento, no comienza en el Nuevo Testamento, sino comienza mucho antes, como dice el libro de Hechos. En la eternidad pasada, a veces le queremos llamar tiempo, pero no puedo creer que sea tiempo, hermanos, porque el tiempo comienza en Génesis 1. Allí comienza la historia, allí comienza el tiempo. Pero antes de Génesis 1 había una eternidad pasada. Y Dios estaba allí. Estaba allí solo Dios. Cuando hablamos de Dios, hermanos, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos tres forman la divinidad, o sea, Dios. Entonces, desde la eternidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No había creación, no había ángeles, no había cielos, solo Dios. Entonces, hermanos, tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios, allá en la eternidad pasada, Dios hizo un pacto entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos hicieron un pacto divino, un pacto eterno. Y desde allí, hermanos, Dios tuvo un consejo. Y desde allí, desde la eternidad, Dios decretó todas las cosas que suceden en el tiempo, hermanos. Dios lo decretó desde allá. Por eso Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que va aconteciendo en el tiempo está decretado desde la eternidad. Es que Dios no es como nosotros. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos hacer algo hoy, pero mañana nos cambiamos de pensar y ya no lo hacemos. Pero Dios no es así. Dios decreta y Él pone los medios para que se cumpla lo que Él ha decretado. Dios ha decretado un tiempo para nacer y un tiempo para morir. El viernes o el jueves visité a un anciano. Está muy enfermo ya no se levanta de su cama. Y este ancianito me decía, es que no me quiere llevar el Señor. Ya quiero descansar. Entonces le dije, es que Dios tiene su tiempo, no cuando nosotros querramos. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Ya está decretado así. Y no pasará ni un segundo de ese tiempo. Se cumplirá tal como Dios tiene decretado. Entonces, hermanos, es muy amplio hablar del decreto de Dios. Solamente estamos analizando para ubicarnos en los decretos de Dios. En esos decretos, Dios también decretó para tener un pueblo, una iglesia. Entonces, hermanos, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, allí comenzó la iglesia. Allí comienza la iglesia. Porque el mismo Señor dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Allí comienza la iglesia, hermanos, con Adán y Eva. Por eso vemos a Caín, Abel, que van subiendo para ofrecer sus ofrendas. ¿Dónde aprendieron ellos? Pues les enseñó sus padres. Le enseñó a Adán, Eva, se ocuparon de ellos y ellos aprendieron a buscar a Dios, a servir a su Dios. Y Efesios nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Cada uno de los creyentes fueron elegidos desde la eternidad, hermanos. Nosotros no sabíamos. Nosotros andamos allá en el mundo, emborrachándonos, de mujeriegos tal vez, o no sé qué cuántos pecados estábamos cometiendo en el mundo. Pero Dios ya había decretado que vas a ser creyente. Ajá. Y vas a ser creyente porque Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el proceso que usó Dios para que nosotros hoy estamos aquí glorificando a nuestro Dios? Dice así, en amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios te eligió y te dio un destino de ser hijo de Dios. Y en el tiempo Dios te adoptó. Vamos a Romanos 8, hermanos. Romanos 8, porque allí también nos aclara un poco más sobre este tema. Romanos 8, si leemos el versículo 28, que es el texto que a veces nos gusta mucho, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo todavía no había venido. Vean nada más, hermanos. Desde la eternidad, Dios nos escogió para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y después nos dice, y a los que predestinó, a estos, dice, también llamó, y a los que llamó, ¿a estos qué? También justificó. Vean, hermanos, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y nos dio un destino de ser hechos hijos de Dios, o a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un día, Dios envió su mensajero y te llamó en el tiempo. Te habló de la palabra de Dios. Y tú veniste a los pies de Cristo. Entonces, cuando veniste a los pies de Cristo, Dios te justificó. Te declaró libre de pecados. Te declaró libre de culpas. Te declaró inocente, Dios. ¿Alguien puede leer Salmo 32, 1 al 5, hermanos? Ustedes que son buenos para las esgrimas bíblicas. Salmo 32, 5. Vean cómo nos declara Dios allí justos. Adelante. No, 32, 1 al 5.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones en Jehová, y tú perdonaste la maldad de mí. Vean, ¿qué dice? Bienaventurado aquel cuyo Dios no inculpa. Ha sido perdonado. A veces no lo sabemos. A veces invitamos al hermano, ¿por qué no te bautizas, hermano? Ay, es que no soy perfecto. ¿Nunca han pensado así ustedes? Hermanos, el bautismo no es para los perfectos, es para los que han sido perdonados, los que han sido justificados. Y es lo que dice la palabra. El que ha sido elegido, predestinado, llamado por el Señor, también ha sido justificado. Y no solamente ha sido justificado, sino también glorificado. Romanos 8. ¿Cómo nos glorificó Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que Él nos sacó del muladar, del estiércol, dice la Escritura. Del lodo nos sacó Dios y nos sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Y quiénes son los príncipes de su pueblo? Los creyentes, hermanos. Allí nos sentó Dios en medio de ellos. Ahora ya somos parte de la iglesia del Señor. Ya somos miembros de la comunidad del pacto de Dios. Así nos glorificó Dios, hermanos. Bueno, ya hablamos acerca del origen de la iglesia. ¿De dónde vino la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? Viene del decreto de Dios, hermanos. Vamos al segundo. No vamos a tardar mucho, hermanos. Vamos a ver el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20, 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Las santas escrituras, hermanos. Cuando dice fundamentos de apóstoles y profetas, se refiere a las enseñanzas de ellos, a la palabra de ellos. La palabra de los profetas es el Antiguo Testamento y la palabra de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Y sobre esa palabra se edifica la iglesia. Sobre esa palabra se edifica la iglesia. Por eso, como decíamos ayer, en cada culto, en cada reunión, se debe predicar la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra, la iglesia se nutre. La iglesia se instruye, la iglesia se reforma, la iglesia se va perfeccionando conforme va conociendo la palabra de Dios. Por eso, el corazón de nuestro culto, hermanos, es la palabra de Dios. Hay iglesias donde pasan 2 horas cantando alabanzas, hermanos.
y poquito tiempo la palabra. Pero la palabra de Dios, hermanos, es el fundamento de la iglesia. La iglesia debe conocer más palabra de Dios, hermanos. Profundizarse en el estudio de la palabra de Dios. Porque allí se nutre la palabra. Entonces, hermanos, es la palabra de los apóstoles y de los profetas, y sobre esa palabra se edifica la iglesia, hermanos. Se edifica la iglesia. Vamos al capítulo 3 de Efesios, porque estamos en Efesios, para ver la función de la iglesia, hermanos. ¿Cómo funciona la iglesia? Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo en vuestros corazones. Aquí la palabra habitar, hermanos, la palabra habitar en griegos quiere decir sentirse en casa. Ese es el significado de la palabra griega que usa. Sentirse en casa. Es la palabra koinonía. Por ejemplo, cuando llego a visitarte en tu casa, tú me das esa confianza, voy a sentirme como en mi casa. Cristo, hermanos. ¿Cómo se siente Cristo en tu corazón? ¿Se siente como en casa? ¿Y qué tenemos que saber, qué tenemos que conocer, qué tenemos que vivir para que Cristo se sienta en casa con nosotros? Tenemos que conocer el amor de Cristo. Si tú amas a Cristo, entonces Él se va a sentir como en casa en ti, en tu corazón. Si no hay ese amor, ¿qué puede haber? Desconfianza. Cuando no hay amor, hay desconfianza, hermanos. Si no amas a Cristo, entonces desconfías en Él. Y Él no se va a sentir en casa contigo. Ahora, ese mismo amor se aplica también con los hermanos. Tenemos que amarnos unos a otros, para que nuestros hermanos se sientan en casa como nosotros. Sí, hermanos. Así funciona la iglesia. Funciona por amor la iglesia. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, si guardáis mis mandamientos, amaos los unos a los otros. Ámense, dice el Señor. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil amar, hermanos. Porque somos seres caídos. A veces le damos mucha relevancia el orgullo personal y no somos capaces de ser sencillos como escuchamos anoche. Por eso decía Juan Calvino, yo leo constantemente la palabra para ser sencillo, porque es la palabra que nos hace sencillos, hermanos, porque somos vanidosos, somos orgullosos.
Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace sencillos como palomas. Así dice la Escritura, hermanos. Así funciona la iglesia. Nosotros no funcionamos imponiendo, no funcionamos obligando. Hay iglesias donde los hermanos obligan. Por ejemplo, hay iglesias donde ya cuando alguien se hace miembro, tienen que tomarle la lista. A ver, hermano, ¿cuánto ganas? Tienes que decir cuánto ganas, porque el pastor va a tomar su lista para ver si está llegando los diezmos. Hay iglesias así, hermanos. Nosotros no hacemos eso. Porque si tú vas a ofrendar, si tú vas a diezmar, si tú vas a dar tu primicia, primero es porque ya sabes por qué lo estás dando. Segundo, porque lo vas a hacer por amor. Porque amas a tu Señor y amas la obra de tu Señor. Por eso, aquí va mi contribución, porque amo a mi Señor y amo a su iglesia. Amo su palabra, por eso quiero que se siga predicando el Evangelio, por eso aquí está mi contribución. ¿Cómo llegó la palabra de Dios en México, hermanos? Nosotros ya lo disfrutamos bien, la palabra de Dios. Pero cuando vinieron los misioneros de Estados Unidos, ellos sufrieron bastante. Pero allá, las iglesias de Estados Unidos, hermanos, con sus diezmos, con sus ofrendas, ellos pagaban misioneros para venir a México. Estábamos hablando con el hermano de un misionero, Enrique Auli. ¿Quién sostuvo ese misionero? Las iglesias, los hermanos. Enviaban misioneros en todo el mundo. Y uno llegó en Tumbalá, es el hermano Enrique Auli. ¿Qué hizo el hermano Enrique Auli? Vino a preparar siervos de Dios aquí. Abrió iglesias. Tradujo la Biblia de español al dialecto, al idioma chol. Dejó la Biblia completa en ese idioma. Eso cuesta trabajo, hermanos. ¿Quién financió eso? Las iglesias de allá. Los hermanos dieron sus ofrendas, sus diezmos para que trabajen los misioneros en el mundo. Así es como trabaja la iglesia. Lo hace por amor. No obligando, no imponiendo, no haciendo listas. Nosotros invitamos a la iglesia, ofrenden, diezmen, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, porque queremos que la palabra se siga predicando. Por amor, no por obligación, ni por imposición. La última parte que les mencioné, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios. ¿En dónde se radica la unidad de la iglesia, hermanos? Efesios capítulo 4. Mira, hermanos, hay iglesias racistas. Hay iglesias racistas. Allá en la Ciudad de México hay una iglesia católica que ya fijó sus horarios. Dice, a las 6 de la mañana
vienen a la misa todas las personas que trabajan en casa, o sea, las sirvientas, a las 6 de la mañana. Después viene de la media clase, las 7, 8, porque se levantan un poco más tarde. Ya como las 9, 10 vienen los ricos a la misa. Son iglesias racistas. No se quieren juntar con los que barren, con los que limpian. Existe esa iglesia, hermanos. Aún en la iglesia evangélica también existe. A veces los ricos no se quieren sentar con los pobres. Pero el Señor no nos enseña eso. No somos iglesia racista, hermanos. Vean, hermanos, ¿quién somos delante de Dios? Dice la palabra del Señor, hermanos. Versículo 3, capítulo 4 de Efesios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo, hay un espíritu. Como fuisteis, dice, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Hay una sola palabra. Hay un solo bautismo. Por ejemplo, ¿en qué nombre se bautiza un rico? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y en qué nombre se bautiza un pobre? Igual, en ese mismo nombre. Entonces, ¿quién es más en el bautismo y quién es menos? Nadie. Todos fuimos bautizados en el mismo nombre. Ya sea que fuiste bautizada por aspersión, por vertimiento o por inmersión, pero fuiste bautizado en el mismo nombre. Hay un solo bautismo, hermanos. Tenemos un solo Señor, un solo Dios, una sola palabra, un solo espíritu. Estamos en un solo cuerpo. La iglesia, o sea, el Señor no tiene varias iglesias, tiene una sola iglesia. Si nos agrupamos en algunos lugares, a veces es por la distancia, porque a veces ya no podemos ir hasta allá a la punta del cerro, entonces nos reunimos ya más cerquita. Pero no somos iglesias diferentes. Somos la misma iglesia, la iglesia del Señor. Hay un solo cuerpo. Entonces, la unidad de la iglesia, hermanos, no tiene que ver con nuestra posición social. No tiene que ver con nuestra raza. Estamos unidos por la palabra de Dios. Esta es la que nos une, hermanos. Por eso tengo hermanos en la Ciudad de México, que tengo hermanos en Tumbalá, Chiapas, en Yajalón, Chiapas, porque la misma palabra que ellos están comiendo allá, yo también lo estoy comiendo aquí. Son mis hermanos. Es la iglesia del Señor. Estoy unidos con ese cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo tuvo su origen en el pacto divino desde la eternidad. Dios hizo un pacto desde allá.
La iglesia del Señor tiene su fundamento en las Santas Escrituras, la palabra de Dios. La iglesia del Señor funciona por amor. Nos amamos unos a otros, porque así nos enseñó el Señor. Y estamos unidos por la misma palabra de Dios. No hay otra unidad, hermanos, tan santo que esta unidad por medio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga por su palabra. Amén.